Lastimosamente tenemos que hablar de esto. Baldazo de agua fría para todos nosotros, para los ciudadanos. Porque ahora el Congreso se plantea nuevamente algunos privilegios para esta casta política. Estamos hablando de seguro médico, más de 1 millón de guaraníes para cada parlamentario y de 5 millones de guaraníes en concepto de combustibles. 5 millones mensuales. Este proyecto que se analiza ahora en la Comisión Bicameral de Presupuesto 2025. Y antes de contarles más del tema, les invitamos a opinar. 0985 30 30 00. ¿Se merecen o no este privilegio? Porque así tenemos que llamarlo, como es un privilegio, los parlamentarios a partir del año que viene. Y esto se plantea debido a que muchos de los congresistas, tanto senadores como diputados, dicen que el salario no les alcanza. Ganan cerca de 40 millones de guaraníes entre dieta y gastos de representación, pero para muchos este dinero no es suficiente. Hoy en día el sueldo mínimo no llega a los 3 millones de guaraníes. Es así como se plantea. Hoy salimos a hacer una encuesta, ya enseguida les contamos qué dice la gente en la calle, muy alejada de la realidad, lastimosamente, del pensamiento de los parlamentarios. Solo algunos dicen que esto no corresponde, pero una gran mayoría está apostando por votar a favor. Y lo lamentable de este caso es que quienes deben decidir son ellos mismos, porque ellos son los que votan finalmente cuáles son los montos finales del presupuesto general de gastos de la Nación del año 2025. Vamos a escuchar cuál es el argumento que plantean algunos, especialmente los parlamentarios que llegan desde el interior del país, que aparentemente no estaban enterados de las reglas de juego, de cuál es el lugar del trabajo a donde deben acudir y precisamente cuáles son las actividades que conlleva la tarea de un legislador. Vamos a escuchar lo que señalaba, al ser consultado por algunos colegas, el diputado Carlos Pereira. Él es del departamento de Itapúa. Escuchemos y presten mucha atención al argumento que daba. Del movimiento, ¿verdad? Nosotros que venimos del interior tenemos que pagar nuestros alquileres acá, tenemos que pagar nuestros combustibles y tenemos que pagar nuestra comida, todo esto acá. Eso es diferente. O sea, no hay una equidad. Un diputado de aquí de Central o de Capital tiene como mínimo 10 o 12 millones de guaraníes menos de gastos que nosotros que venimos del interior, ¿verdad? Pero son las reglas de juego, diputado. Son las reglas de juego. Yo asumí... a lo que se presentaban cuando pugnaron por este caño. Yo sabía que nosotros no contábamos ni con combustible ni con seguro médico. No estoy quejándome, no quiero que se entienda como una queja que nosotros no estamos teniendo, ¿verdad? Sino que hablo de las situaciones particulares de los diputados que venimos de 400 kilómetros del interior. Bueno, en este caso el diputado Pereira es el que da la cara, pero en realidad esta es la intención de muchísimos parlamentarios. Son 125 y gran parte de ellos, y nos animamos a decir realmente la mayoría está muy pendiente de esto, 5 millones en combustibles y muchos ni siquiera se mueven del radio de Asunción. El año pasado, cuando algunos parlamentarios de forma pícara y muy escondida presentaban este proyecto de ley, este proyecto para devolver el cupo de combustible que recorrió varias bancadas, muchos de ellos, Carlos Mercedes, de la audiencia, eran nada más y nada menos que del Departamento Central. Es decir, uno entendería que un diputado de Alto Paraguay o de Canindeyú gasta mucho. Pero gente del Departamento Central hizo este planteamiento ya el año pasado y debido a la reacción de la gente y el escándalo que surgió en todas las críticas de la opinión pública, se tuvo que frenar. Ahora esto está entrando por debajo de la mesa, no se difundió mucho. Recordemos que las discusiones sobre los proyectos de ley en este momento en la bicameral, herméticamente cerradas, no se dan a conocer ante la prensa y esto genera mucha indignación. 5 millones de guaraníes adicionales para combustibles. Exactamente. Antes de seguir, vamos a continuar con este tema. Y respondiendo de cierta manera a lo que decía el diputado del departamento de Itapúa, él dice no haber conocido las reglas del juego y que se sorprendió. Entonces, si no le convence, si no lo es rentable, que renuncie a su escaño, si no le es rentable económicamente esta profesión o este trabajo, pero que dejen de meter la mano en el bolsillo a la ciudadanía. ¿Cómo va a desconocer que tenían que sesionar en Capital? Me parece una falta de empatía, un divorcio total de la realidad. Evidentemente es la costumbre, se sigue viviendo en una burbuja. Es la costumbre, usen y abusen del Estado, de la ciudadanía. No es su plata, es la plata de todos, así que, por supuesto... Hay familias enteras que viven, perdón que te interrumpa, pero la indignación es tanta,
hay familias enteras que viven con menos de 3 millones de guaraníes, que es un salario mínimo. Sí. Y en muchas casas, Carlos, ese salario mínimo tiene que alcanzar para los chicos, para la escuela, para comer, para gastos imprevistos, Tampoco para tienen salud, seguro médico, ¿verdad? para todo Tienen que amanecer en IPS, en una institución pública para alguna atención. Me parece una falta de respeto. Ahora, totalmente. si ganas 40 millones de guaraníes y no puedes pagar un alquiler de 3 millones, es porque hay un error de cálculos. Algo está mal. Claro, en la parte financiera familiar. No, por eso, ¿verdad? si no le es rentable, si él ganaba mucho más en el sector privado, yo no sé qué hacía el diputado, pero si ganaba mucho más, y si esto no le es rentable, maestro, renuncia, nadie te obligó a estar ahí. ¿Sentido? Si no te es rentable, pero dejen de meter la mano en el bolsillo de la gente. Claro, y Carlos, en este caso, el diputado Pereira, repetimos, es uno de los que se anima a dar la cara, pero muchos de los parlamentarios piensan igual o peor incluso. Dice, el colmo, están robando la ciudadanía, el parlamentario, unos sinvergüenzas, dicen que no le alcanza 40 millones y la ciudadanía apenas 2.800.000. Buenas noches, la peor plaga está en el Senado y la Cámara de Diputados, son unos marranos que solo quieren robar, desangrar al país, vergüenza son. Cuando hacen sus discursos políticos, dicen que su objetivo es servir a la ciudadanía, pero todo lo contrario, ellos se benefician del dinero del pueblo, es una vergüenza. Señores, tenemos que pedir la renuncia de todos los parlamentarios delincuentes que tenemos, ya basta de tantos manoseos. Estos diputados son ladrones, el que le cobra la tercera edad vive apenas para su comida. ¿Es cierto? Sí, Vamos a hablar enseguida del tema de tercera edad, porque es muy importante. Ahora, gracias a que aumentó un poquitito el salario mínimo en el mes de junio, los adultos mayores van a recibir cerca de 700.000 guaraníes, 25%. Si eliminamos este rubro que ahora quieren aprobar, vamos a ahorrar $1 millón por lo menos al año, que claramente puede incluir a mucha más gente que se encuentra en lista de espera, porque si bien la ley de pensión de adultos mayores fue aprobada, no alcanza para todos. Mucha gente va a tener que esperar recién hasta el año que viene para acceder a este beneficio. Vamos a compartir lo que decía el expresidente del Congreso y ahora vicepresidente de la Comisión Bicameral de Presupuestos, Silvio Velar. Y hacía referencia, él es muy sincero siempre, hacía referencia a que sí, se plantea ahora seguro médico, VIP y también aumento en el cupo de combustibles. Escuchemos la justificación. No le alcanza el salario, senador, entonces, ¿cómo se puede entender? Para cubrir el combustible, digo, porque si quieren asignar 5 millones de guaraníes, es lo que hablan. Es una incorporación al presupuesto este año que anteriormente teníamos, anterior a la pandemia, y lo vamos a debatir seguramente. Yo entiendo los calificativos que ustedes lo etiquetan impecablemente bien para que nuestra imagen sea la más formidable frente a la opinión pública. Y recordemos, la imagen formidable de la opinión pública acerca de la clase política es la que ellos mismos están planteando con este tipo de proyectos, de aumentarse, repetimos, 5 millones de guaraníes en cuanto al salario del cupo de combustible. Indignante para mucha gente que no tiene para llegar a fin de mes. Vamos a compartir enseguida lo que dice la gente. Y mientras, en medio de todo este debate, hoy el gobierno hacía un importante anuncio. Nosotros vamos a tener que conformarnos con un descuento de hasta 20 o 40% en los supermercados debido a una ayuda que nos quiere dar el sector productivo. En algunos rubros, por ejemplo, los frutícolas, se va a dar prioridad. Vamos a escuchar el anuncio que se hacía esta mañana desde Emburu Villarroa. Esto va a tener dos etapas, una etapa inicial en el mes de noviembre y otra que será después de las fiestas de conmemoración de la Virgen de Cacupe, o sea, el 8 de diciembre, porque que es el periodo también donde la gente ya tiene mejor capacidad adquisitiva por el hecho de haber cobrado los aguinaldos. Entonces va a haber una nueva campaña importante durante ese periodo de ahí hasta las proximidades de las Navidades. Bueno, podría ser un respiro para mucha gente, pero ese descuento de hasta 20-40% puede marcar la diferencia entre comer y no comer en un día. Fíjense de qué estamos hablando. Por un lado, privilegios de la clase política, que es la clase más alta prácticamente de este país, y por otro lado, carencias de las que dependemos muchísimos hoy en día en cuanto, por ejemplo, los precios de supermercados. Rápidamente leemos otros mensajes porque el WhatsApp, compañeros, acá está explotando. Checuera Iro, estas ratas, qué increíble, nunca van a cambiar. ¿Cuándo va a ser el día en que el pueblo paraguayo se levante? Muy importante lo que plantea este mensaje. Juan, ya debemos de tomar otro tipo de medidas. Con manifestaciones, scratches, pasacalles, no se conseguirá nada. Me anoto, dice.
Pero bueno, cada país tiene las autoridades que se merece, una vergüenza. Probablemente sea así, pero no nos merecemos tantos achaques a la clase política. 120 parlamentarios, 120 contratos de médicos, maestros o psicólogos en las escuelas. Son una plaga, desastres son los diputados. Vamos a ver otro mensaje, qué bárbaro, demasiado buenos ya somos. Son unos sinvergüenzas estos parlamentarios mediocres, ellos deben servir al pueblo y no servirse del pueblo. Una vergüenza, quieren más y para enriquecerse a costa del pueblo, que somos sumisos a estas ratas. Bueno, en medio de todo este debate, los parlamentarios quieren ser todavía más privilegiados.